La oración es parte integral de la vida cristiana. Nadie puede negar eso. De hecho, Dios en su palabra nos llama una y otra vez a orar. Nos llama a tener precisamente comunión con Él. Esto no solo para nosotros, a los cristianos, sino también era para los judíos en el tiempo del Señor. Habían tres formas muy comunes en las que los judíos expresaban su devoción a Dios. Una de ellas es la oración. La otra era el dar, la generosidad, el dar limosnas. Y había otra que era el ayuno. De manera que esos tres elementos constituían la expresión más común de la devoción de los judíos hacia Dios. Ellos daban limosna, ellos oraban y ellos también ayunaban. Precisamente la semana pasada nosotros estuvimos viendo, de acuerdo al texto, que una de ellas era el dar limosna, el ser generoso. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado en el monte y está diciendo, la justicia de ustedes tiene que ser una justicia que sobrepasa la justicia de los fariseos y de los escribas. Y Él dio las bienaventuranzas y luego comienza particularmente a hablar de esas tres cosas que eran las expresiones más comunes de la devoción a Dios de los judíos. Y por eso vimos el dar limosnas. Y el Señor decía, no seas hipócrita. ¿Cómo? Haciendo referencia a, por supuesto, los fariseos, que les encantaba dar y tocar trompetas, decía, ¿no? Leíamos. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esa otra forma de devoción que los judíos tenían, y era el orar, que nosotros, como dije al principio, también tenemos. Dios nos llama a orar. Así que abran sus Biblias en el capítulo 6 y continuamos nuestro estudio de la palabra del Señor y específicamente del Sermón del Monte. Y vamos a ver lo que dice aquí. Capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 8, vamos a estar estudiando. Dice así la palabra del Señor. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Esta es la palabra perfecta, inerrante de nuestro Dios. La oración. Orar sin hipocresía. No olvidemos que el Señor está tocando estos temas porque precisamente está atacando el sistema religioso que existía en ese tiempo y que pretendía una religiosidad que no era verdadera. Al principio dice en el versículo 5, cuando ustedes oren, lo que nos da a entender que hay una expectativa de parte de Dios para que su pueblo ore. De la misma forma, en el versículo 2, revísenlo ahí, dice, por eso cuando des limosna o cuando hagas buenas obras. En el versículo 5 ahora nos toca, cuando ores,
cuando ustedes oren, hay una expectativa de Dios, de parte de nosotros, que nosotros debemos orar. La oración es, como dice Don Whitney en su libro Disciplinas espirituales, la oración es como la segunda disciplina más importante después de la palabra de Dios. Siempre me gusta preguntarle a las personas, ¿qué es más importante, que Dios te hable a ti o que tú le hables a Dios? Pues lo más importante es que Dios nos hable a nosotros, porque cuando Él nos habla, nosotros tenemos un fundamento y podemos hablarle a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pedido cosas que no son bíblicas? De hecho, que la palabra los llama directamente pecado. Solamente yo. A veces pedimos cosas que no sabemos y no sabíamos por ignorantes que era pecado, pero las pedíamos precisamente porque no conocíamos la palabra de Dios. La oración parte y es el manantial de donde viene la palabra, la oración de nuestras vidas. Así que la oración es muy importante. La oración habla de esa comunión que tú y yo tenemos con Dios. La oración es expresarle a nuestro Señor nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestra ansiedad. Y nosotros podemos acercarnos a Dios. Es el diseño que Dios ha hecho. Dios quiere que tú y yo oremos. Un versículo bastante común es este versículo que dice, oremos sin cesar. Por eso aquí dice en el versículo 15, cuando ustedes oran, entendiendo que el diseño es que tú y yo vamos a orar. Ahora, la palabra de Dios en este texto nos da ciertas indicaciones, ciertos principios de cómo orar. De hecho, después de este pasaje viene el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Los discípulos decían, enséñanos a orar, Señor. Y eso lo vamos a ver después. Pero el día de hoy vamos a ver unos principios que Dios nos da para que nosotros aprendamos acerca de la oración. Dice el versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Nuevamente, el Señor está hablando de los hipócritas. ¿Quiénes eran los más hipócritas religiosos del tiempo del Señor? Los escribas y los fariseos. Hipócritas eran ellos. Y dice la Biblia, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí hay algo muy importante que dice el versículo 5. Dice, para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era la motivación de los escribas y de los fariseos? Era realmente hacer lo que tenían que hacer con el propósito de ser vistos por los hombres. De manera que el primer principio que nosotros tenemos en la oración es no orar para los hombres. No oramos para que los hombres nos vean. Esto era algo que el Señor Jesucristo atacaba directamente a los fariseos. La semana pasada creo que Hernán fue que leyó, ustedes hipócritas fariseos, ustedes hipócritas, le digo yo no sé cuántas veces hipócritas a los fariseos. De manera que este es un ataque directo a los fariseos. ¿Qué pasaba? Que habían ciertos, tradiciones en los judíos donde ellos se detenían a orar a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3. Y ellos, donde quiera que estaban, ellos se detenían para orar y ofrecer oración a Dios. Muchas veces lo que ellos hacían, ellos recitaban el Shama, que está en Deuteronomio 4:6. Oh Dios, Dios de Israel, tú eres el único Dios. Y hacían ciertas oraciones. Muchas veces
solamente de una forma robótica. Y ocurría que los fariseos y los escribas se ponían como a las 9 era tiempo de oración, a las 12, a las 3. Ellos se ponían en los lugares donde había más gente. Y ellos se ponían en las calles, en las esquinas, y en una esquina porque hay gente de allá y hay gente de acá, y los veían levantar sus oraciones. Ahora, el problema no era que ellos se detenían a orar donde los agarraba las 12 del mediodía, sino la motivación. Lo que Dios está atacando aquí es la motivación. No seas como los hipócritas, porque los hipócritas, recuerden que eso es el término de actor en el griego, donde se dice que los actores están hipocrizando, es decir, ellos están tomando un papel que no les pertenece a ellos. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que no seas como los hipócritas. En verdad, eso no es lo que está en su corazón. En verdad, eso no es lo que ellos sienten. Lo que quieren ellos es honor, es privilegios del hombre. Ellos quieren ser levantados de una forma especial ante los hombres. Y mire cómo termina el versículo 5. El versículo 5 dice, en verdad les digo que estos hipócritas ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? La recompensa de ellos era ser visto, ser admirados, ser honrados por la gente que decía, wow, qué espiritual es este hombre. Qué espiritual es este hombre o esta mujer. Ellos realmente tenían un ídolo muy grande, que ese ídolo era el ser alabado por el hombre. El ser levantado ante los ojos del hombre. Y esa era su recompensa. Simplemente, esa era la recompensa que ellos obtenían de ese acto religioso de oración. Ahora, ese es el principio 1, ¿no? No oremos para los hombres. El principio número 2 es oremos para Dios, oremos a Dios. Y el versículo 6, vean lo que dice, pero tú cuando ores, dice lo siguiente, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Recuerden que lo que nuestro Señor está atacando aquí es el corazón, es la motivación del corazón. Y dice, cuando entres en tu aposento, cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta y ora. Ahí, en secreto, para que tu Padre que está en secreto y ve lo que está ocurriendo en secreto, te recompense. Quizás algunas personas dicen, bueno, pero esto es un poco contradictorio, porque la Biblia nos está diciendo que oremos en secreto, pero también la Biblia nos enseña que oremos juntos. ¿Y cómo vamos a orar juntos si estamos en secreto? Bueno, una vez más quiero decirlo, lo que está atacando nuestro Señor Jesucristo es la motivación. ¿Con qué lo haces? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? No se trata necesariamente de que nunca te van a ver orando. De hecho, en el libro de Hechos vemos muchas veces como los hermanos y los nuevos convertidos y el pueblo de Dios se dedicaba a la doctrina de los apóstoles y los profetas, se dedicaban a comer juntos, a participar de la comida juntos y dice también a la oración. Cuando Pedro estaba encarcelado, había una reunión de oración, pareciera, y había no me acuerdo la casa de quién, pero cuando Pedro salió y el Señor lo sacó, Rode, fue a ver quién tocaba la puerta y era Pedro. Y ellos estaban orando, dice la palabra del Señor, en el aposento alto. Ellos, los discípulos, los apóstoles estaban orando muchas veces a través de la
Escritura. Recuerden cuando Lidia fue a una reunión de oración. Pablo decía, ¿dónde están? Hay aquí algunos que están orando y en el río parece que se reunían las mujeres a orar. El problema no era en realidad que alguien te mirara con tus ojos y dijera, oye, esta persona está orando, sino la motivación de nuestro corazón. Hay momentos, la mayoría de nuestra oración debe ser en privado, es cierto. La mayoría. Y privado en la medida que se pueda, ¿verdad? Quizás tu esposa, tu esposo ora en la cama cuando se levanta y tú sabes que tu esposo o tu esposa está orando. O un hermano que lo miras y está teniendo su tiempo de oración. Eso no es el problema. Porque el corazón es el problema. Si el corazón es, yo quiero que me vean. Yo quiero que vean cuán espiritual soy. Yo creo que ahí hay un gran problema. Pero como dije anteriormente, la mayoría de nuestro tiempo de oración va a ser en privado. Muchas veces vamos a estar caminando y vamos a estar diciéndole cosas al Señor. O muchas veces vamos a ponernos en un lugar y orar. Y está bien. Pero no estamos buscando la gloria del hombre. Estamos orando con nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, al final del versículo 6, dice algo muy importante. Dice, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te recompensará. ¿Tú sabías que Dios habla de que la oración trae recompensa? De hecho, aquí está directamente escrito. Cuando los hipócritas, como los escribas de los fariseos, oraban para que ellos lo vieran, la gente lo viera, ellos ya tenían su recompensa. Pero aquel que ora cuando la motivación es realmente para con Dios, dice la palabra que habrá recompensa. Quizás la recompensa va a ser realmente que el Señor nos cumpla la petición que estamos haciendo. Que el Señor nos dé precisamente lo que le estamos pidiendo. Pero nosotros cuando oremos, mis hermanos, esperemos recompensa. La palabra de Dios lo dice. Cuando oremos, debemos tener una expectativa de que Dios va a responder nuestras oraciones y nos va a recompensar. Eso es algo bíblico. Ahora, hay personas que realmente abusan este principio, manipulan a los hermanos, algunas iglesias acerca de eso. Ciertamente, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, usa la palabra de verdad con cuidado. Eso significa que se puede usar sin cuidado. Muchas veces hay versículos como estos que algunas personas lo usan mal, mala motivación, para manipular a las personas. Pero dice la palabra que cuando nosotros oramos, deberíamos esperar ser recompensados. Muchas veces no es algo que estamos pidiendo. Quizás estamos orando porque Dios haga algo en el país, guarde nuestro país. Podemos orar porque Dios salve a Jinotega. Podemos orar que Dios traiga bendición sobre tal hermano que está enfermo o esto, lo otro. Muchas cosas por las cuales nosotros podemos orar. Pero debe haber una expectativa de que Dios va a responder nuestra oración. A veces a mí me gusta pensar de esta forma. Imagínate que cuando oras, y no es que yo le pongo una cara a Dios o como que quizás tengo una imagen de Dios o del Señor Jesús ahí y cierro mis ojos y oro. Pero yo pienso a veces, ¿qué tal si el Señor estuviera aquí sentado enfrente de mí? Porque de hecho está sentado frente de mí. Lo que pasa es que yo no lo creo. Y lo que pasa es que como yo no lo veo y no lo siento y no puedo hablar cara a cara, muchas veces se pierde ese sentido en el cual nosotros debemos orar. Pero imagínate que cada vez que tú oras, el Señor está allí.
y el Señor te va a responder las peticiones que estás haciendo. Ciertamente a cada uno de nosotros nos falta disciplina en la oración. Yo creo que cualquiera de nosotros puede decir, sí, necesito más tiempo con Dios, más tiempo de comunión con Dios, porque sería difícil con alguien que dijera, bueno, yo pues ya no necesito orar. Si la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Y es algo que a nosotros muchas veces nos cuesta orar. Y debemos preguntarnos, Señor, ¿por qué nos cuesta orar? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Y la respuesta es que realmente no creemos que podemos entrar al trono de la gracia y pedir a Dios. En nuestro cuarto, nadie se tiene que estar enterando, pero debemos procurar buscar esa comunión con Dios porque es esperada. Acuérdense que dice, cuando ustedes oren. El Señor espera que sus discípulos oren. Debemos tener esa comunión con nuestro Dios. Y ese es el segundo principio. El tercer principio es cuidado con las repeticiones. Cuidado con las repeticiones. Dice el versículo 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hay varias cosas que es importante acotar aquí. Dice, ¿quiénes eran los que oraban con repeticiones vanas, con repeticiones sin sentido? ¿Quiénes eran? De acuerdo al texto, los gentiles. ¿Ok? ¿Qué ocurría? Que el pueblo judío estaba siendo influenciado por tradiciones, por mañas, digámoslo así, que tenían los gentiles. Porque los gentiles adoraban a otros dioses. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Recuerdan en Éfeso, el pueblo se levantó y dijeron, ¿y qué decían? Todos estaban diciendo eso, lo que decían. ¿Cuál era el canto que ellos decían? Diana, a ver, ¿quién se acuerda? Grande es Diana de los... ¿Y cuánto tiempo duraron? Por lo menos 2 horas, dice la palabra de Dios. Diciendo eso, Diana, de verdad, es diosa de los Efesios, que al final de cuentas, el procónsul creo que le dijo, bueno, pero ¿quién no sabe aquí que Diana es? ¿Para qué lo estamos diciendo? ¿Verdad? Básicamente le estaba diciendo, ¿para qué lo están diciendo tanto y por tanto tiempo? Si todo el mundo aquí lo sabe, no es nada nuevo. Recuerdo también cuando estaba Eliseo o Elías, corríjame, estaba compitiendo con los sacerdotes de Baal. Y estos sacerdotes de Baal, desde la mañana hasta la tarde, estaban clamándole a Baal. Que de hecho el profeta les dijo, ¿acaso que estará en el baño? Que no los escucha. Eso dice la palabra, algo así, ¿no? Le dice. ¿Qué cosas su Dios le están diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo? Y ahí se la pasan. Y él los estaba molestando, ¿no? Le decía, ¿acaso estará en el baño? ¿Por qué? Porque los gentiles, cananeos, hititas, estos que estaban moabitas, ellos tenían la costumbre y la creencia de que mientras más repeticiones traía, se acercaban más a el Dios de ellos. Por esa razón el Señor en el versículo 7 le dice, cuando ustedes oren, no usen repeticiones sin sentido, vanas, como lo hacen los gentiles, porque se había colado en la religiosidad de los judíos esta tradición de repetir y repetir y repetir lo mismo, porque ellos lo hacían. Porque ellos se imaginan que serán oídos
por la palabrería. Y eso se había colado en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Y entonces ellos querían hacer lo mismo. Ustedes recuerdan cuando Aarón se coló una tradición de la gente de afuera. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Pero desde Génesis, cuando el pueblo Israel miró hacia los otros países, a los otros dioses, ¿qué tenían ellos? Ellos tenían dioses. Y el Dios de ellos era un Dios que podías tocar, ver. Era un Dios de algo, no era algo que ellos no veían. Por esa razón, Aarón dijo, páseme todo el oro que tienen. Porque nosotros queremos hacer un Dios como el de las naciones. Y vamos a formarlo. ¿Y qué hizo? Hizo un toro más o menos, ¿no? Algo así. Un becerro, algo así. Y comenzaron a adorarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba observando lo que los otros pueblos paganos hacían. Y ellos tenían envidia y querían traer eso hacia ellos desde Génesis. De manera que cuando el Señor está aquí hablando y les dice, no hagan como los gentiles tenían dioses y había que decirles esto, lo otro. Había que decirle cosas. Y eso estaba mal, porque ellos creen que Dios los oye por sus vanas repeticiones. Susana, préstame ese collar. La semana pasada, préstame el collar. La semana pasada, 2 personas, creo que de aquí, de la iglesia, yo andaba con esto. ¿No? Yo lo tenía, porque se lo había quitado a los niños porque andaban jugando. Yo andaba con esto así. Y 2 hermanos creo que me hicieron mención. Cuidado, hermano. Cuidado con eso. ¿Verdad? No vaya a ser otra cosa que parece eso. ¿Qué usted hace con eso, hermano? El que tenga oído que entienda. Modernamente, ya no estamos en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero hay gente que le encanta decir repetición, otra repetición, otra repetición, otra repetición, otra repetición y otra repetición. Porque ellos creen que mientras más repitan, van a ser oídos. Y eso es una abominación delante de Dios. Es una abominación delante de Dios. Nosotros no hacemos esas cosas. La repetición no hace que nos acercamos más a Dios. También, no solamente en nuestros días la repetición, porque el Señor lo que está diciendo aquí es formas erróneas en que la gente cree que más se acerca a Dios. Hay gente que también da sonidos en la voz, no solamente cambia su voz, pero hace como ciertas inflexiones, como si el Espíritu Santo escuchara más. Ustedes no se han dado cuenta que la gente ora a veces y dice, ¡oh, Señor! Y comienza a hacer esa, ¡mueve! Aquí. Eso no es correcto, porque ellos piensan que haciendo esos sonidos, como que hay un mover del Espíritu Santo, más así. Eso no es así. Eso no es correcto. Eso es vana repetición. Así que cuando usted escuche una persona orando de esa forma, hermano, usted verá que aquí no estamos orando. Y quien quiera orar, no, así no vamos a estar orando, ¿verdad? No podemos estar orando así. La palabra de Dios, no tenemos esas cosas místicas por vanas repeticiones. Debemos tener mucho cuidado. Debemos cuidar la motivación de nuestro corazón. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos que orar y debemos orar. Y a veces tenemos reunión de oración. Y debemos cuidarnos de vanas repeticiones. A mí me llama la atención que cada 2 palabras es la palabra Señor, 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 Señor. Debemos tener cuidado. Yo entiendo que a veces podemos tener muletillas, pero orar
Es un acto solemne hacia nuestro Dios. Y yo creo que nosotros debemos concentrarnos y debemos tomar, debemos adoptar la solemnidad y la seriedad de lo cual es orar. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado que hemos orado por la comida? Y le preguntamos a los que estamos al lado, ¿ya oramos? ¿A ustedes nunca les ha ocurrido eso? Porque a veces hacemos oraciones sin tener la conciencia de que estamos orando a Dios. Hay personas, y ahí es donde está el cuidado con la motivación. Hay personas que oran más largo cuando están en la reunión de oración que cuando están en su casa solos. Mire, una vez, no fue en esta iglesia, pero yo creo que les dije una vez, yo fui a una iglesia y ese hombre, yo estaba sacando la cuenta, no les miento, hermano, habían pasado como 20 minutos y ese hombre estaba orando, predicando. Porque usted sabe que hay gente que cierra los ojos y predica en vez de orar. Y la reunión de oración, porque estaba en una reunión de oración, la reunión de oración fue más de 20 minutos una sola persona orando. Y a veces uno se tiene que preguntar, ¿será que esta persona ora así en su casa? Por eso en la reunión de oración de nuestra iglesia, que yo trato de enfatizar una y otra vez, y lo seguiré haciendo. Porque nosotros tenemos muchas mañas. Hermano, oremos, no más de 2 minutos, mejor si 1. Y enfocados en lo que estamos orando, para que respetemos a los hermanos y además de eso, para que los otros hermanos puedan orar y puedan participar mentalmente también. Las oraciones, Dios no nos escucha por cuán largo oremos. Hay algunas personas que oran mejor en la reunión de oración y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Oye, señora, así yo oro en mi casa cuando estoy solito en mi cuarto, encerrado y cerrada la puerta. Así yo oro con ese fervor, con ese entusiasmo en la que estoy orando cuando estoy delante de los otros y uso muchas veces palabras así, todas sofisticadas y cosas así, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener cuidado. Debemos orar sinceramente. Vanas repeticiones no es algo que... Dios no quiere la religiosidad hipócrita. En verdad, Dios no quiere la religiosidad hipócrita. Él dice, no usen repeticiones sin sentido, vanas, como lo hacen los gentiles que adoran a otros dioses, porque ellos piensan que si mientras más repiten, y a mí se me olvidó decir, y mientras más griten, más le oyen. A veces me da risa, ¿no? Porque hay gente como que está peleando con unos demonios y le grita a los demonios. Como si esos demonios no escuchan bien. Ustedes no se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Unos gritos que le echan a esos demonios. ¿Por qué? Porque ellos piensan que mientras más fuerte le hablan a ese demonio, mejor. No podemos, eso no es así. Eso no es así. Entonces, cuando él dice aquí van a repeticiones, también tenemos que orar. Y van a repeticiones, y yo le añadiría, alzando la voz. Entonces nadie se oye. ¿Cómo vamos a orar si nadie se oye? De verdad es difícil para mí estar en una reunión de oración y yo no escuchar a la persona que está liderando, porque ¿cómo voy a decir amén si yo no le escucho? Porque el de al lado está orando tan duro y el de al lado aquí, pues yo no oigo nada, eso no tiene sentido, las cosas deben hacerse con orden. Dios no nos oye por cuán alto oremos, gritado, los demonios tampoco, si tenemos que reprenderlos, van a repeticiones. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice, por tanto, no se hagan semejante a ellos. ¿A quiénes son ellos? De acuerdo al texto, a los gentiles que les gustaba hacer repeticiones. No se hagan semejante a ellos. Dice,
porque tu Padre, su Padre, sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Cuál es el tema de este texto? La oración, ¿verdad? Pero el último, la última oración dice algo un poquito extraño. Quizás no puede parecer un poquito extraño porque dice, por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Hermanos, es como que el texto está diciendo, no hagan repeticiones vanas. Y la razón por la cual no debemos hacer repeticiones vanas es porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Hay muchos podrán decir, bueno, ¿y para qué voy a orar entonces? Cuidado con eso, porque hay gente que no lee esto con cuidado y la interpretación podría ser, pues, ¿y para qué voy a orar? Hay dos extremos. Uno es calvinista y el otro arminiano. El extremo calvinista es, pues Dios hace lo que va a hacer. Dios es soberano. Si se cae una ramita de un árbol, fue porque Dios quiso y cayó exactamente en el lugar adecuado. El extremo podría ser, pues ¿y para qué voy a orar? Si de todas Dios hace lo que Él va a hacer. ¿Sí o no? Y hay otro extremo que es el extremo arminiano. Y el extremo arminiano dice, no sucedió porque no oramos lo suficiente. Hay que orar para agarrar la mano de Dios y torcérsela. Porque ciertamente la palabra dice que debemos orar hasta torcerle la mano a Dios, hasta que nos haga y nos cumple lo que estamos reclamando. Porque lo reclamamos. Y la oración puede mucho. Esos dos extremos son muy peligrosos. ¿Saben por qué? Porque las dos verdades la Biblia las contempla. La primera es que ciertamente Dios es soberano y nada pasa en el universo. Ni un átomo se mueve si no está dirigido por la mano de Dios. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios nos dice que oremos a Dios con insistencia acerca de algo. Si prestaron atención, Norland leyó acerca de una mujer que estaba en angustia. ¿Por qué? Porque ella no tenía hijos. Se burlaban de ella. Y ella oró fervientemente. Su esposo la regañó y le dijo, pero ¿qué estás haciendo? Tienes que confiar en Dios. Tranquila. Pero ella seguía orando y se fue al templo donde estaba Elí. Y ella orando, hasta pensaban que estaba borracha. Pero decía, no, lo que yo estoy es orando en mi corazón, pidiéndole a Dios que me dé un hijo. Y Dios tuvo complacencia y le dio su hijo. ¿Sí o no? Ese fue Samuel. Después fue dedicado al Señor y fue un gran profeta de Dios. Y ella insistía a Dios y le oraba a Dios. Tenemos el ejemplo de la viuda que fue ante el juez. Y la viuda lo fastidiaba tanto que dijo, mire, este hombre ni siquiera es justo, pero ¿por qué esta viuda fastidia tanto? Yo le voy a hacer lo que me está pidiendo. Esa parábola es en el contexto de la oración. Así que es nuestra responsabilidad orar y pedirle a Dios confiando que el Señor va a hacer su voluntad perfecta. A veces, Dios siempre contesta las oraciones. A veces dice, sí te lo voy a dar. A veces dice, no te lo voy a dar. Y a veces dice, espera. A veces dice, espera. Y nosotros tenemos que tener comunión con Dios y tenemos que tener paz con Dios acerca de nuestras peticiones a nuestro Señor. Siempre estamos animados por el Señor en su palabra a pedir. Mire lo que dice Mateo 7, dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Versión venezolana.
Yo no sé si nicaragüense, pero yo me lo sé lo de venezolano, ¿verdad? Eso porque es de donde yo me acuerdo. El que no llora, no mama, aunque esté entre las parías. Eso ocurre. Hay que llorar. Hay que decirle a Dios, Señor, dame esto. Señor, quiero esto. Señor, toma esta necesidad. Señor, obra en esta área de mi vida. Ayúdame a vencer este pecado. Glorifícate aquí. La palabra de Dios dice, por nada estén afanosos. Filipenses 4:6. Antes bien, que dice, presenten a Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a Dios y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Él nos llama a orar. A mí hay un versículo que me gusta mucho porque dice, en 1 de Juan 5 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por eso cuando nosotros oramos que Dios nos ayude en cierto pecado, en cierta situación en la cual sabemos que es la voluntad de Dios, nosotros oramos fervientemente y le decimos, Señor, tu palabra dice que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, tenemos las peticiones que nosotros hemos hecho. Dios quiere que nosotros oremos. De hecho, hay cosas, hermanos, que nosotros no recibimos porque no pedimos. Hay cosas que Dios no te ha dado porque no las has pedido. No lo digo yo, lo dice Santiago 4:2. Dice Santiago 4:2, usted lo busca en su casa, anote, porque esto es importante. Dice, no tienen porque no piden. Yo sinceramente creo que hay cosas que Dios tiene como en un baúl. Y esas solamente se van a sacar si el hijo pide. Si no lo pide, se queda ahí. Porque dice la palabra que ustedes no tienen porque no piden. Hay cosas que Dios nos va a dar, pidamos o no pidamos. Hay cosas que Dios da de bendición continuamente en nuestra vida. La pidamos o no la pidamos, Él no las da. La pedimos, no las da. No la pedimos, igualito no las da. Pero hay cosas que creo que Dios tiene allí por el versículo de Santiago 4:2. Así que cuando después del servicio me vayan a preguntar de dónde usted sacó eso, ya se lo estoy diciendo para que no me vengan a decir. Usted lo tiene que estudiar. ¿Ok? Dice, ustedes no tienen porque no piden. Tenemos un Padre grande, un Rey todopoderoso. Cuando ayer leía una cita que decía, cuando pida, acuérdate que estás delante de un Rey. Así que piden grande. Estás delante de un Rey, el Señor Dios Todopoderoso. Y eso me animó a decirle, Señor, yo quiero esto. Cuando tú eres Rey, si tú me lo das, me lo das. Si no me lo das, no me lo das. Yo sé que tú eres soberano, pero yo te lo pedí y te lo estoy pidiendo. A veces Pablo pidió las cosas más de una vez. Así que orar repetidamente es bíblico. Pablo le dijo, quítame este aguijón de la carne. Te lo hizo 3 veces. Y quizás no era necesariamente tres veces literalmente, sino era una forma de decir repetidamente le hacía esa petición a Dios. ¿Qué petición le estás haciendo a Dios? Él dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Mis hermanos, imagínense que hay un niño, no un niño, pero una persona y el padre de esa persona sabe que necesita 100 pesos a la semana. Y lo que hace el padre es que se le deposita a su cuenta y lo que hace la persona es que va al banco, mete la tarjeta, el cajero y saca sus 100 pesos a la semana. El padre sabe que necesita los 100 pesos, pero en vez de depositarlo en su cuenta, el padre le dice a la persona, ven a mi oficina y pídemelo a mí. Yo sé que tú lo necesitas,
Pero a mí me gusta que tú vengas y me lo pidas. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios? Lo que dice aquí, que pidamos, porque ciertamente el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Dios se goza, mis hermanos, en responder nuestras oraciones. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Dice la palabra, Dios, Él sabe que nos alegramos cuando las peticiones de nuestro corazón son respondidas. Y a Él le gusta ver eso. Yo le digo a mis hijas, a las pequeñitas, que a veces no entiendo. Bueno, a veces sí y a veces no, ¿verdad? Ellas quieren ir al frente del carro y me preguntan, papá, ¿puedo ir ahí? Yo les digo, a veces sí, a veces no. Hoy es no. Hoy es sí. Pero cuando yo les digo sí, se contenta mucho y se les abren los ojos así, ¿no? Y a mí me da mucho gusto también verlas así. Yo creo que Dios es más o menos igual. A veces voy a llevar a la niña a la escuela y la otra quiere ir y es chiquita y le digo a veces sí, a veces no. A veces le digo que sí, pero a veces les digo que no, para ver qué hacen, para ver si se ponen gruñonas, para ver si ponen una mala intención, para ver cómo está el corazón de ellas. Si están confiando en mí, que por alguna razón papá dijo no. O comienzan a crear en su corazón como molestia o mala cara. Entonces ahí hay un problema, porque están revelando el corazón de ellas. Entonces por eso yo las mantengo así. A veces sí, a veces no. Igualito hay que estar feliz y contento, ¿verdad? Hay que estar de la misma forma con Dios. A veces Dios nos dice sí. Y Él se goza en ver nuestra alegría en nuestro corazón. Pero a veces también Dios nos dice no. Y debemos tener gozo y alegría en nuestro corazón porque confiamos en un Padre que es bueno. Él sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son mis necesidades. Y hay que orar y pedirle a Dios, sin angustiarse, sin ansiedad. Señor, usted sabe lo que necesitamos y nos manda usted a orar, así que queremos orar. Hay una oración que es muy grande y precisamente viene porque Dios hace la invitación. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu cansamiento en la vida? ¿Cuál es eso que te aflige y que te pone así una carga? Dice la palabra, vengan a mí. Y la forma de venir a Dios es a través de la oración. No hay que venir, digamos, a un edificio. No, en nuestra casa, en nuestro cuarto podemos venir a Dios. Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Y dice, y yo los haré descansar. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Hay descanso en tu alma? Aquellas personas que no conocen a Cristo no tienen descanso en su alma. Descanso verdadero me refiero, ¿no? Descanso verdadero. Sin embargo, Dios, al que está cansado y turbado en su alma, por culpa de su pecado, le dice, ven a mí y yo te haré descansar. Así que todos podemos venir a Dios en oración, tanto los que estamos en Cristo y por medio de Cristo podemos llegar al Padre, pero también aquel que no conoce a Cristo todavía, también puede venir a Dios y clamar a Él y decirle en oración, estoy cansado, estoy cargado, ya mi pecado no me deja vivir. No hay tranquilidad en mi corazón. Y esa es la oración inicial, o una de las primeras oraciones que nosotros como cristianos alguna vez le dijimos al Señor. Señor, sálvame. Vengan a mí. No, pero es que Dios no ha hecho la obra. Es que Dios no lo ha puesto en mi corazón. Pero Él está diciendo, ven a mí. Ven a mí.
Si tú estás cansado, tienes que entender, por supuesto, que estás cansado y cargado y que el pecado te está agobiando, que hay una conciencia de pecado en tu corazón, que entiendes que no le has honrado a Dios como Él pide en su palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Ven a mí, clámame y dime, sálvame. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a salvar. Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las peticiones que Él nos ha hecho. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Así que si tú no conoces a Cristo todavía, ven a Él. Ora a Dios. No tienen que tener una reunión especial, no tienen que pasar al frente, solito en tu cuarto o aquí mismo en tu corazón, como sea, ¿no? Ahí está el punto de que podemos venir a Dios en oración. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que tú nos estás escuchando. Ayúdanos a entender que realmente estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que conoce cada una de nuestras necesidades, pero eres tan tierno y bueno que quieres escucharnos, así como un niño viene a pedir algo a su padre. Ayúdanos a estar contentos con la respuesta que nos des. Ayúdanos a crecer en comunión contigo. Y sobre todo, Señor, guarda nuestro corazón de la hipocresía y de las motivaciones erróneas. Ayúdanos a orar de una forma sincera. Ayúdanos a orar de una forma ferviente, contemplándote solo a ti, porque tú eres el Señor de los señores y eres nuestro Padre. Oramos estas cosas por los méritos de Cristo. Amén.